Si sos como yo, que cuando llegás de la calle lo primero que haces vas a la heladera y picoteas algo, a ver cualquier cosa que haya para comer, o si estás por ahí mirando una película y te aburrís y vas y nuevamente agarrás y picoteas algo de la heladera, creo que esto te va a servir. Porque viste que si no agarrás cualquier cosa, no te importa, al menos en mi caso, por eso, agarrás cualquier cosa. En cambio, hoy voy a hacer algo que lo hago habitualmente, entonces siempre tengo la heladera, que es un escabeche de pollo, lo voy a hacer yo, pero lo podés hacer de carne de cerdo, de cualquier tipo, verdura, pescado, cualquier tipo de carne. Entonces, viste, vas a la heladera y picoteas de eso. Entonces sabés que estás comiendo algo más o menos dentro de todo sano, te calma la ansiedad y podés seguir adelante. Que así lo vamos a hacer, vamos a ver cómo queda, a ver si podemos cambiar un poco el estilo de vida y bajar de peso como lo había prometido. Acá tengo 2 supremas de pollo. Esto las voy a limpiar lo mejor que pueda, ¿ves? Y las vamos a cortar en pedacitos que sean de un bocado. Me explico, como para que después cuando agarremos, ¿ves? Pedacitos no muy grandes, que sean así tipo de un bocado. Hay que tratar de sacarle todas estas partes que después, cuando tengamos nuestro escabeche listo, no sea agradable comerlo. Por lo general, esta parte del pollo no viene mala, entonces, o con muchas. Entonces, ¿ves? Los cortamos y en pedacitos tipo bocado. Bueno, una vez que lo tenemos cortado, lo vamos a sellar. Un poquito de aceite, no mucho, y vamos a poner el pollo. Yo no le voy a poner sal ni nada en este momento. Ahora solamente lo vamos a sellar de todos lados para que después, cuando lo pongamos en vinagre y lo cocinemos en vinagre, ya esté sellado y no pierda nada de jugo y que la carne después quede bien tiernita. Vamos a intentarlo, ¿no? Lo vamos revolviendo un poquito para que esté de todos lados bien sellado. Una vez que los tenemos así, que ya vemos que está, por más que revolvemos y está todo tan blanquito, ya como que está selladito de todos lados, esto lo sacamos y lo reservamos. Ahí mismo, en la misma sartén, vamos a cocinar un poquitito nada más cebolla. Le vamos a dar una fritura nada más rápida, así como el pollo. Ajo picado, no muy chiquito. Zanahoria cortada así, no muy gruesa, no muy fina, en rodajitas o como sea. Y yo le voy a poner también un poquitito de cebolla morada para darle más color todavía. No le voy a poner morrón, porque al morrón, como este no va a ser es una preparación que la vamos a hacer para unos 10 días más o menos, el morrón necesita otro tipo de preparación. Hay en el canal un video de cómo hicimos morrón, pero lleva otro tipo de preparación. Entonces, en este caso no le voy a poner morrón. Pero si querés ver cómo se hace, revisás en el canal que hay. Esto solamente le vamos a dar una pequeña cocinadita acá. Después lo vamos a terminar todo junto en la cacerola. Yo a esto le voy a agregar
una cucharada así de azúcar para que esté un poquitito caramelizada. Sal todavía no, después al final le vamos a agregar todo. Mucho color, mucho sabor. Bueno, ahí cuando ya vemos que, ves que sale líquido, que ya se está como empezando a cocinar, a blanquear un poco la cebolla, ahí la sacamos. No queremos que la zanahoria esté muy blandita, porque esto después se va a seguir cocinando y después en el escabeche tiene que tener consistencia para poder comerse tipo bocado, ¿no? Y así tenemos ahí y ya la vamos a reservar. En una cacerola le vamos a agregar 2 vasos de vinagre, yo ya le había agregado uno, y un vaso de aceite. 2 vasos porque el vinagre es lo que le va a dar la durabilidad en el tiempo a la preparación. Por supuesto, si lo queremos de que dure más de 10 días, que dure un mes o 2 meses, hay que esterilizar los frascos y aparte hay que cocinar los frascos. Pero esto la verdad que es fácil de hacer, con que dure 10 días, 2 supremas se las comen seguro en mucho antes, que así no lo vamos a hacer eso. Ahora, ahí mismo, vamos a poner las 2 preparaciones que hicimos, lo que hicimos recién y nuestro pollo. Tremendo, espero que quede esto. Esto una vez que rompa en hervor, igual después a fuego lento, unos 15 minutos de cocción. Porque el pollo ya estaba cortado en pedazos chicos y los demás condimentos, la cebolla y la zanahoria, también ya encima estaban precocidos. Fíjate cómo ya va tomando color el vinagre y el aceite. Y acá sí le voy a agregar más o menos una cucharada de sal, que son unos 20 gramos aproximadamente. Mezclamos, esperamos que rompa hervor. Una vez que está así, la cebolla está totalmente transparente. Sale un olorcito fuerte al vinagre, esa es la idea justamente. Entonces esto ahora lo voy a apagar y lo voy a dejar hasta que se enfríe, hasta que esté al tiempo, a la temperatura ambiente. Pero le voy a agregar unas hojitas de laurel, que también le voy a agregar después, pero le voy a ir agregando ahora para que vayan tomando sabor. Después cuando lo pongamos en el frasco, le vamos a agregar algunas más. Bueno, esto ya lo tenemos a temperatura ambiente y ahora simplemente le agregamos un poquito. Ves que la cebolla está perfectamente transparente. La zanahoria no tiene que estar muy dura, muy blanda, digamos. Le agregamos un par de hojitas más. También le vamos a agregar algunos granitos de pimienta negra. Por eso decía, esto con que dure 10 días es más que suficiente, porque
Esto se come rápido, es para picotear todos los días un poquito. Los frascos, por supuesto, perfectamente limpios. Vamos a agregar juguito también. El mismo vinagre, que es lo que le va a dar para que mantenga el sabor y mantenga la durabilidad. ¿Ves? Así es como va a ir quedando. Lo ideal es que el frasco se llene bien, que no quede aire entre medio. Vamos a agregar otra hojita, porque eso ayuda a que se mantenga. Yo también le voy a agregar un poquitito de acheto, porque a mí me gusta más bien fuerte. Ahora le agrego, pero esto lo uso para mezclarlo por todos lados. Esto está muy bueno. Vas a ver que cuando empezás a hacer estas cosas, después siempre vas a tener algo en la heladera. Por supuesto, esto ya se puede comer así. Caliente, apenas lo sacás, al natural, en cualquier forma. Pero si está frío, creo que es mejor. Ahí está, bien hasta arriba, tratando de que no quede aire. Y ahí está nuestro escabeche. Vamos a dejarlo ahora que se enfríe y después lo vamos a probar a ver cómo quedó. Yo, como me conozco, me preparé esto y acá las hojas de laurel, por supuesto, las saco. Vamos a preparar un poquito así, una zanahoria, un poquito de cebolla y esto. Tanto vale la pena hacerlo. Tiene un buen gusto al vinagre, no sé si te gusta, pero eso es lo que le da la acidez justa para que sea el escabeche y que dure un poco. ¿Ves? Un bocado. Entonces no tenés que estar comiendo. Realmente vale la pena siempre tener esto en la heladera. Tenés hambre, no picotea cualquier cosa. El pollo, la cebolla, zanahoria, dentro de todo es algo sano. Y siempre que tenés en la heladera, te agarra hambre, vas y picoteas. ¿Ah? Que así, espero que te animes a hacerlo, vale la pena, sale muy rico. Yo realmente siempre tengo la heladera, dije, ¿por qué no hacerlo? Lo puedes hacer de, como dije, de carne de cerdo, pescado. El proceso es muy similar. Vegetales, si solo lo querés hacer de vegetales. Infinidad de cosas tenés para hacerlo. Y realmente es algo, a mí sinceramente me salva. Que así vamos a seguir probándolo y los espero en el próximo video.